Jacob, dime, ¿tú crees que los cristianos manipulan la literatura judía para hacer creer que Jesús es el Mesías y lo hacen con mala intención o lo hacen porque desconocen la cultura judía y la creencia judía? Buena pregunta. Los cristianos generalmente no hacen eso, sino que los cristianos les dicen eso, personas muy específicas que sí hacen eso. L Te doy ejemplos. En general, la literatura cristiana se basa en eso, en tomar fuentes muy específicas con pinzas de textos judíos y dar un mensaje que no está ahí. Y esto lo hicieron personas, los grandes pensadores cristianos, y justificaron cosas que no están ahí, con textos simplemente descontextualizados, mal traducidos, o cortados por la mitad. ¿Sí? De hecho, esas son las tres características que yo estos años me di cuenta que cuál es la metodología que utiliza el cristianismo para explicar su dogma: tomar textos judíos y o sacarlos de contexto, o traducirlos mal, o cortarlos por la mitad. Pero el cristiano promedio no hace eso. El cristiano promedio simplemente, ¿sabes? Quiere vivir su vida, si acaso cree porque es la herencia cultural, es lo que su familia heredó, es lo que alrededor de él y se crió creyendo en eso. Pero no es que el cristiano promedio tome libros judíos y empieza a sacar de él. No pasa, no es normal. Hay algunos que yo me he topado que hacen eso. Sí, los más malintencionados, unos especialmente los que se disfrazan de judíos, hacen esto muchísimo, ¿sí? Que son básicamente los líderes de este nuevo movimiento llamado Raíces Hebreas o Nazaritas, Nazaratim, se hacen llamar, y todos estos grupos. Lo que hacen es en verdad buscar entre toda la biblioteca judía y encuentran una frase que les suena algo parecido. Por ejemplo, en el Talmud Tratado de Sukkah dice que Mashiach ben Yosef, debemos pedir para que no sea asesinado por Armilus, y hay una cita de Zacarías 12:10. Entonces dicen, ahí está, el Mesías muere, pero es totalmente descontextualizado, y esa es una metodología que ellos utilizan para justificar una narrativa que no está ahí. Pero sí, eso existe, pero no lo hace el cristiano promedio. El cristiano promedio solo quiere vivir su vida y ya, sin molestar a nadie. Pero aprecio que lo hayas preguntado, porque tristemente sí existe el fenómeno de la manipulación de citas. Hay buenas páginas, tanto en YouTube como en Facebook, que se encargan sistemáticamente de destruir estas mentiras. Una de estas páginas se llama Orach Aemet. Orach Aemet. Otra es un youtuber que yo he tenido varios videos con él, que se llama Luis, del canal Magister Levi. Él también explica muchos de estas, digamos, citas mal usadas. También está Natán Rocha, que es un judío ortodoxo israelí, que él también explica muchos de estos ejemplos. Y bueno, básicamente esto vendría siendo la respuesta. Y dime, el Nuevo Testamento cuando lo tradujeron, cuando uno se da cuenta, al menos personas que están estudiando griego, o al menos cuando una persona sube con un formato de griego a estudiar la Biblia, se da cuenta que hay algunas palabras en griego que las cambian y lo traducen mal. ¿Eso es por ignorancia o están adoctrinando a la gente? ¿O tú crees que eso lo hacen con mala intención o lo hacen porque no comprenden, por ejemplo, un texto griego o una palabra no la pueden traducir bien y bueno, se dan una idea de cómo pueden traducirla para que una persona la pueda entender o lo hacen con malicia? No creo que sea de mala intención los traductores que hacen eso, o bueno, no creo que todos lo hagan de mala intención, habrán, pero yo creo que lo hacen con una intención que ellos creen que es buena. Ellos, por ejemplo, la palabra parthenos, que la traen supuestamente citando a Isaías 7:14, dice parthenos. Entonces dicen, no, bueno, y la traducción al español de parthenos es virgen. Ey, ¿qué pasó? Se fue, te fuiste. Pero bueno, seguir respondiendo en caso de que estés por ahí. Entonces, Parthenos la traducen como si fuera virgen, pero es que Parthenos en griego tampoco es virgen necesariamente. La palabra Parthenos en griego es joven, es una muchacha. Y el mismo Jerónimo, el traductor de la Biblia, cuando él traduce la Biblia al latín, la Vulgata, él mismo explica este problema. Él dice, miren, es verdad que Parthenos no significa virgen, y él trae ejemplos en Génesis y todo esto. Génesis, ¿qué? 26, él lo cita por allá. Y dice, no, no es necesariamente virgen.
Pero ustedes van a ver en sus Biblias que ahí en Mateo, cuando nace Jesús, dice que nació de una virgen, sino que Parthenos no es virgen. Entonces, ahí, sí existe este problema, pero no creo que es por la mala intención, sino que es por seguir una agenda religiosa, que para ellos es, es la verdad, para ellos es correcto que nació una virgen, es la tradición de ellos, y por eso siguen que para ellos Parthenos tiene que significar virgen, para poder seguir con esta, ¿cómo se dice? Em, línea política, no quiero decir, pero sí una línea religiosa que ellos quieren presentar a sus lectores. Entonces, no diría que es siempre el caso de la mala intención, pero sí es el caso de querer presentar una verdad que no necesariamente está ahí, pero que ellos necesitan presentarla. ¿Qué opinas tú del Nuevo Testamento? O sea, el Nuevo Testamento está bien traducido, es real, sí existió Cristo como tal. Existió Jesús. O sea, existió un señor llamado Sí. Jesús que su presencia tuvo repercusiones que luego crearon a Cristo. Es otra cosa. Estaba Jesús y lo volvieron un Cristo. Cristo significa ungido en griego, Christos. Y lo que el Nuevo Testamento no considero que es un texto que tiene la verdad a nivel personal. No creo que el Nuevo Testamento tiene la verdad. Si está bien traducido o mal traducido es otra pregunta que se le puede preguntar al traductor, a la traducción que lo haya hecho. El Nuevo Testamento es un texto que se compone en griego. Todos sus, toda su literatura es en griego. Pero yo no considero que el Nuevo Testamento sea verídico por las ideas que propone, porque yo creo que las ideas que el Nuevo Testamento propone para el ser humano no son correctas. O sea, no me fijo tanto en la figura de Jesús en la Biblia, sino que yo más que todo veo qué es lo que propone. Lo que propone es que el ser humano dependa de esta figura que llamaste Cristo, o no importa quién sea, no tiene que ser Jesús. Por ejemplo, cuando Pablo habla de un Cristo, Pablo no habla específicamente de Jesús, sino él habla de el Cristo. Puede ser cualquier cosa, si te pones a pensarlo. El punto es que si para yo como lo veo, yo lo veo un poco más abstracto. Es un libro que me plantea que el ser humano es malo, su mera existencia es mala, que el ser humano es un pecador por el hecho de existir. Así siento que el Nuevo Testamento presenta las cosas. No quiero sonar como muy, digamos, ofensivo o algo. Así es como yo lo entiendo. ¿Ok? Si hay alguno que lo entiende distinto, ¿ok? Somos 7 billones de habitantes, cada uno lee diferente las cosas. Pero la tesis que yo entiendo que se nos presenta es que el ser humano es malo. Y la única forma de que el ser humano logre liberarse de esa maldad y esa suciedad que tiene en su alma es si cree en este ente abstracto que ya está muerto, pero que va a volver en un evento Deus ex machina. Entonces, ¿qué pasa? Que el ser humano siempre va a tener dependencia de este ente externo que llama Cristo. Y solo si cree que esto es una deidad y que esto es todo, y solo creyendo eso, puedo limpiarme de mi propia suciedad. Y que llegará el día de que, como yo creí en él, todo el mundo va a ser destruido y aniquilado, excepto los que creímos en este ente. Para mí es una tesis incorrecta. Yo creo que el ser humano es mucho más grande que eso. Yo creo que el ser humano es capaz de redimirse a sí mismo. Y es un concepto en el judaísmo que se llama Teshuvah. El Dios nos quiere a todos y no necesitas un ente, este intermediario para ni sacrificios del templo, ni a Moisés necesitas. Lo que necesitas es cumplir lo que Hashem dijo. Y lo que Hashem dijo es una serie de conductas para los no judíos. Es una conducta que se llama las leyes no ágidas. Y si el ser humano cumple esas leyes no ágidas, que es la conducta que Dios quiere para las naciones, entonces el ser humano se conecta con Dios y el ser humano no es sucio, no es malo en esencia, ni es bueno en esencia, es los dos. Pero enfoca su vida y no tiene que estar esperando un fin del mundo ni estas cosas, es distinto. Entonces yo por eso la tesis del Nuevo Testamento no me agrada, me parece que lleva a que el ser humano dependa de una idea que le quita el poder al ser humano y si en cambio, si el lector no acepta la idea
del Nuevo Testamento, de depender de que toda mi vida yo soy incapaz de redimirme a mí mismo. Si el ser humano entiende que sí es capaz de redimirse a sí mismo, el ser humano logra romper todos sus límites mentales, psicológicos, llamemos espirituales. Entonces por eso creo que no me conecto con la tesis que presenta el Nuevo Testamento, por eso. Ahora te pregunto algo. Ahora tú crees que el judaísmo, la filosofía judía, no cree en el Mesías, en Jesús? No, no lo ven como hijo de Eh, Dios. ¿No cree en el Mesías o no cree en Jesús? Porque el Mesías nosotros no concebimos que sea Jesús. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? O sea, el Mesías, o sea, nosotros, los latinos, nosotros los latinoamericanos, continente americano, creemos que Jesús es el Mesías. Jesús. Eso es lo que nosotros Muchos hemos, de ustedes, muchos en América Latina creen eso, correcto. esa ha sido la cultura, esa ha sido la cultura desde que yo estoy desde pequeño, me enseñaron mis abuelos, ¿no? Que ha Lo sido sé. Jesús, el Mesías, el que vino, el que murió en la cruz por nosotros, el que vino a redimirnos los pecados y bueno, todo lo demás, ¿no? Entonces yo he estado interesado en ese tema tuyo, en tu tema porque yo veo que ustedes siguen otro que no es el mismo de nosotros, los latinoamericanos, lo que nosotros creemos, pues, la gran mayoría. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el de ustedes y Jesús? La diferencia de cómo nosotros concebimos al Mesías, ¿te refieres? Sí, correcto. ¿Cuál es Ok. la, cuál? Algo muy interesante del cristianismo en contraste al lenguaje que utiliza el judaísmo es que hay veces utilizamos los mismos términos, pero los términos nos significan algo diferente. Un ejemplo es, por ejemplo, diablo. Nosotros la palabra para decir Satán es algo muy distinto a lo que se concibe como el diablo en el cristianismo. Uno de esos grandes ejemplos es la palabra Mesías, que a pesar de que usamos la misma palabra, como tú bien lo evidenciaste, no creemos que sea lo mismo. En el cristianismo, como también lo, digamos, propusiste, fue esta persona que por medio de su muerte, él libera al ser humano de todo pecado y el que crea en él, ¿sí? Em, y ya. ¿Qué más de acá en adelante? Que tiene un boleto para el reino de los cielos. Pero en el judaísmo no lo vemos así. En el judaísmo vemos que el Mesías implica que haya paz mundial. O sea, los parámetros de lo que esperamos de un Mesías están escritos en los libros que se llaman los profetas. Y los profetas hablaron, por ejemplo, de que cuando llegue el Mesías, o sea, en este periodo mesiánico hay paz mundial. Entonces, si tú abres las noticias y ves que hay una guerra en Ucrania, una guerra en Siria, en Pakistán, en Israel, significa que el Mesías no ha llegado porque estamos en guerra. Esa es una de las tantas cosas. Otra, la reconstrucción del templo, la reunión de los dispersos de Israel, etcétera, etcétera. Son cosas que no se cumplieron en el siglo I. Hasta el momento se están cumpliendo de forma escalonada. Nuestra generación, en verdad, somos una generación que poco a poco estamos llegando a ese punto. Y yo creo que las grandes diferencias están ahí. Entre la forma en la que el cristiano lee el Nuevo Testamento, lo que les dicen que es Mesías, versus lo que cuando uno lee la Biblia hebrea, es decir, lo que llaman Antiguo Testamento, lo que dice que el Mesías debe hacer. Porque en serio no es un ejercicio muy difícil, es abrir a los profetas, es abrir y leerse todo Isaías, es leerse a todo Jeremías, es leerse todo Ezequiel y entender qué dijeron los profetas sobre el Mesías, en vez de simplemente escuchar que el Mesías, y en ningún lado dice eso, que el Mesías debe morir para limpiar los pecados de las personas. Es una mala interpretación que se sacaron de la manga de Isaías 53. Es una justificación de por qué Jesús murió y necesitan encontrar una salida teológica a esta problemática. En ningún lado dice que el Mesías debe morir. En ningún lado dice eso. Entonces es una dinámica que el cristianismo desarrolló para poder explicar esto. Eh, pero básicamente sería eso. ¿Y cuál crees tú que Y sea, cuál es la diferencia entre la Biblia hebrea y la Biblia, la Reina Valera? ¿Cuál es la diferencia entre ustedes? O sea, ¿ustedes creen en quién? O sea, es lo que yo quiero saber. Para ustedes, ¿quién es el Mesías? el Mesías Para no ha ustedes. llegado, consideramos que aún no ha llegado, pero que lo esperamos continuamente, que llegue pronto. Em, y la diferencia, Reina Valera es el nombre de dos personas que tomaron parte en el proceso de traducción de la Biblia al español. Pero la Biblia cristiana es simplemente, aunque Reina Valera también tradujeron lo que es la Biblia hebrea. La tradujeron de acuerdo a su criterio cristiano de traducción y tiene muchos errores por eso mismo, pero es simplemente el nombre de una edición de traducción. Bueno, si me permites, subo a otras personas del público.
Gracias, hasta luego.